Cuando estaba en el colegio, la física se basaba en fórmulas, en clases, en lápiz y en papel. Digamos, nunca puedes experimentar lo que es la física en sí, la física en la vida, la física más allá de la matemática que nos plantean en el colegio. Todo eso cambió cuando llegué a la universidad. Digamos que en los laboratorios de física pude encontrar lo que siempre había buscado: cómo yo veía la física, cómo demostraba lo que me decía la física y cómo vivía la física. Me pregunté, después de ver todas estas aplicaciones y todos estos sensores y todas estas máquinas, ¿puede mi colegio para eso? ¿Realmente puede mi colegio, que no es de altos recursos, permitirse este tipo de experiencias físicas? La verdad es que no. Y junto con un grupo de amigos empezamos a pensar soluciones a esto. Cómo la física puede llegar a más personas. A personas que ven la física o estudiantes que ven la física como algo simplemente de una clase y no ven lo bella que es y cómo está en nuestra vida. En solución a esta problemática nace Sirius, el aprendizaje a tu alcance. Sirius es una aplicación desarrollada en Node.js y React. A través del uso de WebSockets, hemos logrado desarrollar un software en tiempo real que se conecta con una variedad de sensores como lo son el ultrasónico o el Hall. Con esto buscamos posicionarnos como una alternativa de código abierto y accesible para que los estudiantes de instituciones educativas de nuestra ciudad puedan realizar experimentos físicos. Cada experiencia fue programada utilizando dispositivos Arduino, incluyendo sensores proporcionados por esta plataforma, en conjunto con componentes RLC, cables, madera y acrílico, utilizados para la construcción de las estructuras requeridas por cada experiencia. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es una descripción de un movimiento en línea recta con una aceleración constante, que es aquella que se tiende a presentar cuando el objeto que se desplaza en línea recta va cambiando a un ritmo constante su velocidad. En ese tipo de movimiento va a participar una fuerza invariable en el tiempo, tal que tenga la misma o contraria dirección a la velocidad que haga que disminuya o aumente progresivamente la velocidad del objeto. La caída libre es un concepto físico que describe el movimiento de un objeto que solo está sometido a la fuerza de gravedad. En la caída libre, la velocidad del objeto aumenta constantemente debido a la aceleración causada por la gravedad. Es importante mencionar que este concepto se aplica cuando no se toman en cuenta otras fuerzas como la resistencia del aire. En el mundo real, la resistencia del aire puede tener un efecto significativo en objetos que caen a velocidades altas o durante largos periodos de tiempo. El tubo de Kunda es un experimento que permite la visualización de ondas sonoras estacionarias. Este experimento consiste en un tubo cerrado por un lado, el cual es llenado por un material granular ligero, como lo puede ser acerrín o icopor rallado, el cual además se coloca un altavoz en el extremo abierto de forma que éste lo selle. El altavoz emite ondas sonoras puras de distintas frecuencias, las cuales al rebotar con el lado cerrado, rebotan generando una interferencia, de tal manera que a determinada frecuencia llamada armónico fundamental y sus múltiplos se produzca una onda estacionaria que se puede ver a través de zonas de alto y nulo movimiento del material granulado del interior del tubo. Cuando se calienta un líquido, las moléculas de este ganan energía y empiezan a moverse más rápido. Esto se refleja en un aumento de la temperatura del líquido. Sin embargo, cuando el líquido alcanza su punto de ebullición, la temperatura deja de subir, aunque se siga añadiendo calor. En este punto, la energía se utiliza para romper los enlaces entre las moléculas y cambiar la fase del líquido a gas. Este proceso se conoce como evaporación o ebullición. Una vez todas las moléculas han cambiado de fase, la temperatura puede comenzar a subir nuevamente. Cuando un objeto metálico entra en el campo magnético creado por una bobina, produce un fenómeno llamado inducción. Este campo magnético induce corrientes eléctricas en el metal. Estas corrientes generadas en el objeto metálico crean a su vez su propio campo magnético, el cual interactúa con el campo original de la bobina. Esta interacción tiene como resultado un cambio en el campo magnético en el interior de la bobina, lo que a su vez produce un cambio en la corriente que pasa por esta. Este cambio de la corriente es lo que nos permite identificar la presencia de un metal, de tal forma que puede identificarse la naturaleza del metal a partir de los cambios que éste induce en las corrientes de la bobina.
El efecto Hall es un fenómeno que ocurre cuando se aplica un campo magnético perpendicular a la dirección de una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor. Esto causa que las cargas sean desviadas debido a la fuerza magnética, resultando en una acumulación de cargas en los lados del conductor. Esta acumulación crea una diferencia de potencial, conocido como voltaje Hall. La magnitud de este voltaje es proporcional al campo magnético y a la corriente, y es en el que en este experimento utilizamos para determinar la densidad de flujo magnético. Para acompañar esta experiencia, hemos elaborado un texto guía que permite a los estudiantes analizar y evaluar los conocimientos obtenidos durante las prácticas experimentales. Sencillamente genial. Creo que apunta a una problemática muy válida y es la cuestión de los colegios públicos y los pocos recursos que se utilizan. Y creo que deberían continuar con la idea, o sea, no dejarlo acá, sino seguir avanzando en el proyecto porque es sencillamente maravilloso.